¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero llevar a su casa a una senadora. No es una senadora cualquiera, es una senadora especial. Ella es senadora de la Quinta Región, pero su apellido identifica a mucha gente. Es la hija de Salvador Allende. Para mí es un gusto entrevistar a la senadora Isabel Allende. Senadora, qué gusto de tenerla aquí en nuestro canal. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un gran saludo. Tanto tiempo no nos veíamos, Rodrigo, así que muchas gracias. ¿Usted está encerrada desde marzo trabajando en su casa? Cerrada desde marzo. La verdad es que sí, por recomendación médica, no solo por los 75, como digo yo, los 75, sino que por recomendación médica. En mi caso, bueno, yo tuve ya van a ser 2 años, de febrero, una bacteria muy maldita en los pulmones y por recomendación médica me dijo, no se puede correr ningún riesgo. Así que estoy absolutamente encerrada, no salí durante meses, ni a la nariz a la puerta de la calle. Finalmente, en unos pequeños paseos, pero la verdad es que he estado prácticamente encerrada. Senadora, yo quiero que conversemos en primer lugar, ya conversaremos de lo que significa ser Allende, que eso me imagino que para usted es una parte importante y mucho de la vida, ser hija de quien lo es. Pero el tema de hoy con el que quiero partir es el tema de la gente. Yo me preguntaba si yo hubiera tenido, por esas cosas del destino, que si me hubieran puesto a mí en el lugar suyo o en el lugar de otro en las 2 votaciones que hubo esta semana en el Senado, ¿qué es lo que habría, qué es lo que habría votado? Y quiero partir primero con el caso de la ministra Donoso. Mucha gente está, y la gente común, de esta cosa que uno dice que de esta oclocracia que se nos planteó que el gobierno de la calle, que se hacen las cosas de la calle y se aceptan las cosas de la calle no está de acuerdo. ¿Cómo podría usted fundamentar a la gente común que nos está mirando por qué usted absolvió de la conducta que tuvo la ministra Donoso y por qué usted votó absolviendo? Mire, vamos a empezar a decir lo siguiente, porque efectivamente la acusación constitucional a la cual tiene pleno derecho la Cámara, y yo no cuestiono para nada que ellos al contrario están haciendo uso de sus facultades, la acusación constitucional significa notable abandono de deberes. Notable abandono de deberes que habría incurrido, por supuesto, esta ministra Silvana Donoso, en la medida que ella era parte y digamos, con jerarquía superior, pero un colectivo de 5, ella como ministra de la Corte de Apelaciones, más 4 jueces más de garantía que tenían que determinar la libertad condicional. Cuando uno dice un notable abandono de deberes, lo que nos están pidiendo, y es para que la ciudadanía lo entienda bien, es que nosotros como jueces, porque aquí el Senado actúa como jueces, no somos acusadores, somos jueces, nosotros determinemos si hubo un notable abandono de deberes. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvo su conducta apegada a la ley o no. No estamos enjuiciando un crimen alevoso, dramático, espantoso, que todos condenamos. Todos condenamos, por supuesto, el caso de Ámbar Cornejo. Por ningún motivo. No estamos enjuiciando el crimen, estamos enjuiciando si esta ministra y esta comisión, porque en realidad aquí eran 5 jueces y votaron colectivamente y unánimemente en esta comisión de libertad. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que lo que nosotros tenemos que enjuiciar si actuó apegada a la ley o no. Permítame interrumpirla, Claro. permítame interrumpirla porque no quiero que me enrede la perdiz. No le enredo nada, esto es la verdad. Para que la gente lo entienda. La comisión, aquí no se habla de la comisión, porque la comisión no es enjuiciable por la Constitución. La única persona enjuiciable, la única persona que podría haber perdido su cargo, la única persona que está sujeta a este cuestionamiento es la ministra, por lo tanto, despejemos la comisión, porque ese es un argumento, por favor. Hablemos de ella. Y se lo quiero preguntar. No, hablemos de ella, pero Rodrigo, permítame, hablemos de ella, pero seamos justos en esto, porque aquí hubo una votación de 5 jueces, e incluso es más, la ministra fue la última en votar.
4 votaron anteriormente, los 4 votaron unánimemente y la ministra fue en quinto lugar, aprobando esta libertad condicional. ¿Ya? ¿Por qué? Permítame, ¿Por qué le quiero porque se ha dicho que la ministra podría influir con su voto a los de menor jerarquía, que es una cosa que puede ocurrir en un poder judicial, que un juez sin IVA, un juez de garantía tiene menor jerarquía que una ministra de Corte de Apelaciones. No, aquí se votó como de menor, que es una norma que hace el Poder Judicial, de menor jerarquía a mayor jerarquía. Pero está bien, la única acusable, en eso tiene toda la razón, es la ministra. Pero esta es una votación unánime de personas. Resulta es que a eso quiero referir. Usted quiere referirse a la votación. Aquí el notable abandono no está en la votación. Y solo desde el punto de vista de que la gente lo ve. La pregunta es muy simple. Ella, la ministra, es la única que tiene relación, aparte de con los jueces, con los relatores, tiene una relación jerárquica. Todos los días los ve. Todos los días ve a los relatores, todos los ministros. Por lo tanto, la instrucción que da al principio de que se remitan, de acuerdo a lo que los relatores dijeron, es una instrucción que acota de manera, para toda la comisión, de manera estricta lo que ellos van a conocer sobre cada caso y da esta cuestión que, como el cuánto vale el show del Leo Caprile, cuánto vale el show en 1 minuto y medio, seguimos con el otro, y seguimos con el otro, y seguimos con el otro. Entonces, no hay ayer no te hablando, no, en la instrucción, en el hecho de que no se conoció por el resto todo eso. No por lo siguiente, lamentablemente, no por lo siguiente, porque efectivamente había un informe psicosocial, pero efectivamente es un informe que de acuerdo a la ley que regía hasta el 2016 no era un informe que tuviera que ser considerado. Es más, recién el 19 se modificó esto y recién ahora se dice tenerlo a la vista, ni siquiera es vinculante, pero al 2016 en absoluto. ¿Qué era lo que ocurría el 2016 para que nos entiendan? El 2016 se consideraba la libertad condicional como un derecho y que se ejercía siempre y cuando cumplieran 4 condiciones objetivas, que hubiera hecho los cursos, que tuviera capacitación, que fuera educado, que tuviera conducta. Bueno, si cumplía esos, se le concedía la libertad condicional porque era un derecho. Y cuando no se les concedía, ahí recién fundamentaban el voto por qué no ese rechazo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que esas personas que se les negaba ese derecho iban a la Corte Suprema y hay más de 30 fallos de la Corte Suprema que acoge que efectivamente era un derecho y que cumpliendo lo que se llama las condiciones objetivas, esa persona tenía que ser entonces puesta en libertad condicional, que no significa libertad absoluta. Perdón, pero explíqueme entonces por qué en las comisiones anteriores, con esa misma legislación, se veían los informes. ¿Por qué en las comisiones anteriores se veían, y la relatora lo dice, y por qué ahora no se vio? Si allí está el concepto. Si es un concepto muy fino, yo no sé si en su lugar yo habría lo hago la pregunta porque la gente de la calle se lo pregunta, porque en el día de ayer fue detenida la madre por cómplice. Pero es otra cosa, es otra cosa, por favor no mezclemos, yo no estoy, yo actué como juez en el Senado, yo no puedo, por favor, involucrarme que ahora está detenida la madre, perfecto, eso lo hablaremos después de lo que es el drama de Ámbar, por favor, pero seamos claros, porque efectivamente hubo comisiones que tomaban en cuenta y otras para nada. Si uno mira la estadística y ve la cantidad de casos que se resolvieron el 2016 por esta comisión que presidía la jueza Silvana Donoso, pero ve las del 14, las 2015, todas, más o menos todas, Rodrigo, y yo tengo la estadística porque lo estudiamos rigurosamente con mis asesores, todas tardaban 2 o 3 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que se preocupaban era ver si cumplía las famosas 4 condiciones objetivas y no se encargaban de profundizar ningún informe psicosocial, que además, reconocido incluso, tenía muchas falencias, pero eso es otro tema. Ok, no se consideraron. Algunos consideraron, es posible, otros no, pero la estadística nos muestra que todos los procesos que se acentuaron notablemente, porque además cuando se hizo esta reforma, que se le quitó la atribución a la Seremi Justicia y se puso esta comisión, que fue en el primer gobierno de Piñera, la motivación del mensaje presidencial
justamente lo que dice es que no podemos seguir teniendo el hacinamiento que tenemos en las cárceles, la inhabitabilidad y que la gente tiene el derecho a reintegrarse. Entonces, con esta motivación y esta forma de operar, se hicieron masivas salidas en libertad condicional, porque era considerado un derecho. Recién, el 2019, hay una modificación que es muy importante, que nace de senadores, ojo, Arboe, Araya, entre otros, y que se convierte en una ley en la cual por lo menos hay más exigencias e incluso ahora dice que este informe psicosocial debe tener considerado a la vista. A la vista. El último punto el último punto que es más discutible y que llega a entrar casi en el comidillo, pero lo ponen los medios digitales y algunos diarios lo pusieron el fin de semana. ¿Quién es Samuel Donoso, el hermano de la ministra? Los diarios dan a conocer ahí que Samuel Donoso fue abogado de Bachelet, fue abogado de Piñera, fue el abogado de Patricio Contese, y aparece en escena frente a usted el abogado Hermosilla. Entonces, hay una cosa que, esta que se la planteo usted porque salió en el diario, la encuentro media maligna, pero se la tengo que preguntar, porque los diarios van a entender así una cosa como que hay una trenza, que hay nefastas cosas que hagan que esto camine, etcétera, y de hecho el abogado no es el abogado de Osandón, el socio o trabajaba con Girardi, secretario del PPD, fue. Entonces, ¿cómo despejamos esto, senadora? A ver, son dos cosas distintas. Yo me estoy remitiendo, porque yo, no solo yo, el senador Latorre, el senador Lagos Weber, los tres votamos de esta manera. Chaguán se inhabilitó y el senador Pius votó a favor. ¿Por qué? Porque exactamente creo que todos tenemos el mismo razonamiento. Nosotros no podíamos, y eso es lo que quiero que la ciudadanía entienda. Yo no estoy analizando el crimen horroroso de Ámbar. No, yo estoy analizando si la comisión, porque al final el voto fue de una comisión, porque es un colectivo, por algo se llama comisión, si esa comisión se apegó a la ley o no. Y lamentablemente, difiriendo del criterio, que a mí me pareció un mal criterio, lo dije en la sala, creo que fue demasiado laxo, un criterio demasiado, efectivamente, cumpliendo objetivamente las 4 condiciones, ok, va a la libertad, sin efectivamente entrar a considerar ningún otro elemento. Entonces, yo puedo estar en total desacuerdo con el criterio, pero me tengo que someter si estaba apegado a la ley, sí o no. ¿Y sabe qué quiere que le diga? Estaba apegado a la ley. Es más, la comisión investigadora, o sea, los diputados acusadores, invitaron a muchísimos profesores de Derecho Constitucional. No hubo ni uno que pudiera decir que efectivamente se sustentaba esta acusación en notable abandono de derecho. Es más, tuvimos 27 votos a favor, en contra de la acusación, porque ninguno se sentía capacitado de decir, ¿sabe qué? Hubo notable abandono de derecho, porque lamentablemente la pregunta es esta: ¿cumplía o no? Sí cumplía. Entonces, ¿cómo puedo acusar que no incumplía lo que no estaba en la ley? No estaba que tuviera ni siquiera a la vista el informe psicosocial, menos que iba a ser vinculante, si no entonces, senadora, me tendrá usted que estar conmigo. Después hablamos de Donoso, pero no me quiero escapar. De Donoso, si quiere, la verdad es que lo pregunto porque ha salido en las redes, que a mí no me pesa. No, el tema no, porque el diputado, no, seamos claros, el diputado Lonton dijo que había habido un tremendo, bueno, yo me siento libre de ni siquiera, mira, 2 cosas que cometió un error el diputado Lonton que realmente me llama la atención, porque es un abogado y tiene su formación. Una, que al término de su exposición de la acusación se dejó con tan pasión que la presidenta del Senado le tuvo que decir, perdóneme, esto es inaceptable, y perdió excusa y retiró esas palabras, porque usted no lo puede cargar en su conciencia. ¿Qué tenemos que ver nosotros cargar si tenemos que ser jueces para decir si era legal o no la actuación? Punto. Otra cosa es la situación, que yo creo que no solo es una decisión que tuvo los costos que tuvo, sino que efectivamente uno puede decir, no, para mí la decisión realmente fue tremenda y no la comparto como decisión, pero está pegada a la ley y yo tengo que juiciar si está pegada a la ley, sí o no. Ahora, otra cosa es que uno puede decir, y lo dijimos, la tremenda responsabilidad que hay de un conjunto de actores.
Esto ocurrió en el 2014. 4 años después se presenta una acusación constitucional. Durante el 2014 hasta el 2018 no pasó nada. Nunca nadie hizo ninguna acusación. Y recién en el 2018, senadores, ya nombré a 2 por lo menos de los que me acuerdo, Araya, Arboe, presentan esta moción que se transforma en ley. Y que recién el 17 de septiembre, Rodrigo, tiene reglamento. O sea, que esto transcurrió entre el 2019 hasta el 17 de septiembre, ni siquiera podía ser aplicable porque no tenía ni siquiera el reglamento, que es responsabilidad de justicia. Ahora, ¿dónde está la falla más colectiva? Nuestra, como legisladores, recién estamos terminando de revisar el servicio del Sename, cómo actúa, cómo es. Ya sabes que se le ha hecho una serie de modificaciones, exigencias, qué sé yo, y que yo creo que todavía son insuficientes. No hemos logrado aprobar una ley marco de garantía para niñez. Todos los senadores de derecha se oponen, consideran que no hay que tener una ley marco que dé garantías a la niñez, que es suficiente con la reforma al Sename. Aquí hay un caso dramático. Uno de los abogados, Winter, que lo encontré muy sólido en su exposición, nos narró con un detalle que yo no había visto en la prensa, del historial de Ámbar, y es más, a los 12 años fue el primer abuso que tuvo, más o menos registrado por lo menos, a los 12 años, por el que era en ese momento compañero de su madre y padre de otro hijo que la madre tuvo, a los 12 años. Esta niña pasó por una cantidad de situaciones, pasó incluso a tratamientos ambulatorios del Sename. Y meses antes, que eso sí lo ha dicho muy profusamente la prensa, escribió en el departamento donde vivía la madre que no debería entrar este sujeto, Bustamante, etc. Entonces, aquí hay una falla brutal. Aquí hay un sistema que tenemos nosotros completamente insuficiente. Tenemos una gendarmería con muchas limitaciones, en sus recursos humanos, materiales y profesionales. Ellos tienen que hacer seguimiento. Si alguien tiene una libertad condicional, es muy difícil. No tenemos un tribunal de ejecución que justamente debería pero senador, la forma que se cumple. Y un servicio que no es capaz de proteger a los niños. Ok, senadora, pero todo lo que usted relata, lo único que hace desde el punto de vista de cualquiera que nos esté mirando es agravar más 3 cosas, sentimientos que le producen eso. Primero, que los poderes hacen las cosas mal. Los poderes hacen las cosas partiendo por quien hace la ley, que son ustedes. Ustedes, ¿cómo es posible que suceda lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible? Porque lo que sucede, además, usted es una senadora del Partido Socialista. No, pero si vamos por partes. Esta fue una reforma que hizo el gobierno de Piñera, que cambió antes. Pero déjeme terminar, olvídese. El concepto de lo que siente el desamparo del que no tiene redes de poder, de que no es lo mismo que le hace una cosa al hijo de, a la hija de, que es Tañita Ámbar. Que esto de Ámbar pasa todos los días. Y el concepto es que los jueces no responden, porque ¿cómo es posible que este señor haya estado allí? Si él estaba allí, es porque el Estado, el establishment, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, no están haciendo las cosas bien. Eso es lo que sienten las clientes, senadora. Bueno, a ver, vamos por partes. Sí, hay cosas que evidentemente no se están haciendo bien, y yo tengo que decir, y lo digo con dolor y con impotencia, años que como Estado, yo no ni siquiera hablo como gobierno, porque son diferentes gobiernos, años que el Estado no ha sabido responder a la verdadera protección de los niños. Años. Hemos firmado la Convención Internacional de Protección de los Niños, pero no tenemos suficientes elementos. Yo fui parte un tiempo, pero ya no lo soy, desde hace 2 años que ya no lo soy, fui parte un tiempo de la Comisión de Infancia, donde empezamos a revisar justamente profundas modificaciones importantes que el propio gobierno de Piñera ha propuesto para este servicio de menores. Pero por eso dije, y lo digo con todas sus letras, que el marco de garantías de protección a la niñez no ha podido ser aprobado. Bueno, pero por lo menos hay modificaciones. Se terminó como cerramos el famoso CREAD de Playa Ancha, ahora se hacen residencias más pequeñas, mucha más exigencia a las instituciones colaboradoras, etcétera, etcétera. Pero el cambio que ocurrió el 2016, el cambio que ocurrió es el siguiente. Al 2016 era jurisprudencia de que esto era un derecho, que además, ojo, no es que ocurra en Chile, es mundial. O sea, en general, todos los tratados dicen que las personas deben reintegrarse
reintegrarse a la sociedad y apuntan a que tengan un debido proceso y que deban ser reintegrados a la sociedad. Bueno, era considerado un derecho. Se le cambia la decisión de la Seremi Justicia a esta comisión, pensando obviamente, esto lo hace el gobierno y nosotros por supuesto aprobamos, lo hace el gobierno pensando que es mucho más conveniente que sean 5 jueces en una comisión que trabaja colectivamente y no en manos de una persona, Seremi Justicia. Entonces, pasa esto, pero como estaba hecho, ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué pasa después? Entonces, ya lo hemos hablado. Hay una ley que lo modifica y hasta el día de hoy, porque tampoco puede ser vinculante, porque significaría entonces que las libertades las tomarían no los jueces o la jueza que le toca presidir esa comisión de libertad, sino que la tomarían los psicólogos que hacen el informe. Entonces, hasta el día de hoy, todavía tenemos que ser mucho más rigurosos, porque es inconcebible, mirándolo hoy día, por supuesto, con los ojos de lo que ocurrió 4 años después, es que es inconcebible que uno pueda decir cómo le da la libertad condicional a alguien que, digamos, ha violado, ha asesinado. Francamente, es tremendo. Entonces, senadora, ya, pero de acuerdo. la gente dice, ni cuando terminó ni la misma ministra, nadie asume la culpa. La ministra terminó la cosa, muchas gracias, señores senadores, he venido muy linda. No? Bueno, pues es que volvemos no, el mea culpa lo tenemos que hacer. La presidenta del Senado nos dice, señores, yo quiero decir de que no nos corresponde a nosotros hemos hecho las cosas dentro de la ley, pero esto tenemos que cambiar. Lo dijo en su intervención, Rodrigo, lo dijo en su intervención, lo dije yo, lo dijeron todos los senadores, los 27 senadores que votamos a favor, dijimos, asumamos que aquí hay un sistema que ha fallado, la precariedad con que trabaja Gendarmería, la increíble insuficiencia que todavía tiene el Estado en la protección de los menores, su incapacidad de responderle a los menores, y todos sabemos, hemos escuchado a una gran defensora de la niñez que se llama Patricia Muñoz decir una y otra vez que el Estado no ha protegido a los niños, que no se está cumpliendo con la verdadera protección del Estado. Es cierto, lo tenemos que asumir y tenemos que responder a eso. Hay facultades que tenemos nosotros y hay facultades que no las tenemos. Usted sabe muy bien, como una persona bien informada, nosotros no tenemos ninguna iniciativa de ley que signifique o cambiar una función o generar un nuevo servicio o que signifique gasto fiscal, nada. Pero seamos claros, nosotros tenemos que asumir que hay que haber responsabilidad. Y hay algo que yo comparto. Si se ha dicho 1000 veces, la justicia en nuestro país, por cierto que tiene un tenor de justicia de clase, y por cierto que es doloroso cuando usted tiene una persona que estaba presa en la cárcel San Miguel, que murió en ese dramático incendio porque había hecho copia falsa, digamos, de CD, y estaba encarcelado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir una persona roba una gallina y tiene X años? Y hay delitos de cuello y corbata que ni se tocan. Soborno, claro. Entonces hay una justicia que no tiene la venda que debía ser la justicia, por supuesto, que es indiscutible. No es el caso suyo, pero también hay parlamentarios que recibieron plata de Soquimich y senadores. En mi caso, usted no tiene nada que ver, pero también la gente. Pero a ver, Rodrigo, ¿qué significó eso? ¿Qué significó eso? Digamos lo que usted está diciendo. ¿Qué significó eso? Un tremendo desprestigio que hasta el día de hoy no logramos recuperar, por supuesto. Se comprobó financiamientos ilegales en algunos casos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, por suerte la presidenta Bachelet convocó a la Comisión Engel, aprobamos 11 proyectos de ley distintos que hoy día hacen que el CERVEL sea autónomo, que la fiscalización sea mucho mayor, que está absolutamente prohibido las donaciones de empresas, que nosotros tenemos que tener una cuenta absolutamente transparente, lo que nunca había ocurrido antes, años, ya lo empezamos a hacer, pero ya hoy día más que nunca, en las campañas de las donaciones, de quién fue el donante, el nombre, el apellido, etcétera, 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 hasta creo que son 50 UF, todo el resto, o 30 UF, no me acuerdo, todo lo demás tiene que quedar registrado. O sea, hemos avanzado, pero claramente fue un desprestigio tremendo para la política. Y hay que... Pero la concupiscencia que existe hoy día entre los partidos políticos y el poder es tan grande que todo el mundo habla, voten por el apruebo, participen los independientes, y los independientes, señora senadora, en el fondo no pueden participar, no van a poder ser electos. De hecho, para ser el único parlamentario, los 155 diputados, es uno que fue electo independiente, y tienen que entrar porque hoy día esta
estos constituyentes van a ser en una lista de partidos políticos. Solo es imposible. A ver, vamos por partes. Los independientes, por supuesto que van a participar, pueden tener listas independientes, pueden hacer acuerdos con los partidos, van a eliminarse el registro presencial, pues yo creo que eso es una locura en tiempo de pandemia, porque cuando se hizo no había pandemia, obviamente, no podíamos adivinar. Uno no puede adivinar, así como no puede adivinar 4 años después qué va a pasar, no podemos adivinar efectivamente que iba a haber una pandemia, por lo tanto ese requisito yo estoy de acuerdo, se va a eliminar, incluso se le va probablemente rebajar el número de patrocinio que tienen que tener. Y yo creo que todo eso está muy bien, porque es enhorabuena, bien, pero también digamos las cosas como son. Cuando somos partidos políticos y quienes somos militantes, quienes somos dirigentes, también asumimos responsabilidades. Los partidos políticos cumplimos roles y también asumimos responsabilidades, y por eso somos absolutamente fiscalizados por el CERVEL como partidos, en nuestras rendiciones como partido, no hablo como persona, no hablo de la candidata o actual senadora, no, hablo como partido. Tenemos que rendir las cuentas, tenemos un índice, incluso dice qué partido ha sido el que ha cumplido la totalidad de transparencia y no tiene ningún cuestionamiento, porque hay responsabilidades que asumimos como partido también. Ok, entonces, se nos no fue el tiempo. podemos menospreciar, es que yo estoy contra de esta especie de moda ahora que se hace, viva lo independiente, que me parece súper bien, y como que los partidos no sirven para nada. No, también cada uno lo suyo. Pero, okay, muchas gracias, senador. Pero, mire, Leo, quiero decir una sola cosa nomás. De la democracia cristiana, la última elección que tuvieron, votaron 17.000 personas, antes votaban 120.000 personas. Es la única que me acuerdo con números. Pero, en fin, hay una disociación, y esta disociación... yo me acuerdo otro número, para mí importante, porque cuando yo me postulé votaron 33.000 personas, me siento muy orgullosa. Hoy día eso ni siquiera se da, eso fue el 2015, hoy día eso ni siquiera se da, hoy día no conseguiría, yo creo, tantas votaciones, pero hay una disociación, sí. Rodrigo, el gran tema que tenemos, ¿cómo recuperamos confianza, cercanía con la ciudadanía? ¿Cómo recuperamos confianza y Muchas gracias, senador. No se nos fue el tiempo. Solamente una pregunta cortita que me la conteste brevemente, qué sé yo. Allende, el pueblo te defiende. Isabel Allende, ¿sería usted capaz de ser candidata presidencial de su sector? No está en mi voluntad, en mi deseo, ni en mi ambición. Yo creo que es el momento para que ojalá surjan, otros liderazgos. Ok. Señora senadora, ha sido un gusto para mí entrevistarla. Si la apreté mucho, excúseme, pero yo está perfecto, en su derecho. Que pregunte. Y muchas gracias y que espero que esté usted muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Y a usted que nos está mirando, bueno, así pregunto yo, así me gusta hacer las entrevistas, lo que a usted le interesa. Ella es la senadora Isabel Allende. Que estén ustedes muy bien.